hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuándo estamos alegres? Dios está en medio de nosotros. Y no porque solamente lo digamos, lo sentimos. Él se deja sentir. Su Espíritu Santo mora en nuestras vidas y sentimos su presencia. Amén. Yo sé que Dios está aquí. Y en esta mañana, en esta noche, hermanos, quiero tocar algo que yo sé que a todos nos ha pasado. Y usted, ¿a usted le ha pasado, hermano? Claro, a mí me ha pasado. ¿A cuántos de nosotros muchas veces nos ha entrado la duda de que Dios es real? Nadie duda. Nadie ha dudado. No, aún siendo cristianos, el enemigo te manda dardos a tu mente. ¿Y esto será verdad? ¿Y esto que estoy viviendo será real? ¿Verdaderamente Dios va a venir o no va a venir? A veces el enemigo te manda hasta preguntas a tu mente. Conmigo lo ha hecho. Y ¿sabe algo? Cuando me ha venido esto, o cuando he pasado por diferentes situaciones de prueba, de tribulaciones, me he sentido solo y digo, ¿verdaderamente Dios está pendiente de lo que a mí me sucede? Y ¿sabe algo, hermanos? Que muchas veces yo no creo que a nadie no le haya pasado esto, de verdad. Le veo su cara y como que me están diciendo, no, a mí no me ha pasado esto. Pero yo creo que a todos nos ha pasado. Que en medio de la dificultad pensamos a veces que estamos solos. Si le ha pasado a grandes profetas, a grandes siervos de Dios, no nos va a pasar a nosotros que somos... Entonces no se quede callado. Amén, hermano. Sí, yo he tenido dudas, Le pasó a Tomás. A mí me pasó. Le ha pasado a mi hermana. Le ha pasado a muchas personas. Y dudamos muchas veces de que Dios está con nosotros. Pero sabe, mientras meditaba en esto, yo sé que el Señor, cuando nosotros lo conocemos, Él funda unas bases en nuestras vidas. Unas bases, primero, de conocimiento. Cuando leemos la palabra, el conocimiento está formando unas bases en nuestras vidas. Luego viene la búsqueda del Señor a través de la oración. Luego vienen los encuentros que tenemos con el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una relación con Dios y se ha formado Dios en nuestras vidas como soberano, como Dios? ¿Y qué sucede? Que en los momentos más difíciles, en el momento de la duda de que Dios no está con nosotros, Dios te lleva a ese momento donde tú tuviste una experiencia con Dios, o tuviste una relación con Dios, o un momento precioso con Dios, y entonces Dios te hace acordar de que Él vive en tu vida y de que Él es real. Eso hace Dios, y lo ha hecho con grandes hombres. ¿Y sabe algo, hermanos? A mí me ha entrado a veces ese punto de que digo, Señor, me siento solo, ¿estarás conmigo? ¿Estaré en el camino correcto? Porque en el mundo hay tantas religiones que tú ya no sabes cuál es la verdadera. Estoy hablando de la gente que no sabe. Nosotros conocemos a Jesucristo y sabemos que Él es nuestro Salvador. Hace muchos años una persona me preguntó, pero yo ¿cómo sé cuál es el Dios verdadero habiendo tantas religiones en el mundo? Si todos te hablan de Dios y todos dicen que van a Dios, le digo, hay una diferencia. Primero, nosotros no predicamos religión. Nosotros predicamos salvación y relación con nuestro Dios. Tú tienes que tener una relación con Dios. ¿Verdad que cuando tú vas a tu casa a meterle problema a tu marido, hablas con él, verdad? Se ríe la hermana, ¿verdad? Y la hermana ignora, como que no estoy hablando con ella. Pero van a casa, ¿verdad? Y comienzan a hablar con su esposo, a discutir o a hablar cualquier palabra. Pero hay una relación entre los dos, ¿verdad? Hay una conversación entre ambos, con tus hijos, con tus padres, con tus esposos. Hay una relación. Esa es la relación que tenemos nosotros con Dios. No tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios real. Un Dios que cuando tú le hablas, Él te responde. Amén. Amén. Un Dios que cuando tú le dices algo, Él te dice sí o te dice no.
Y a veces las respuestas de Dios son sí o son no. Pero sea sí o sea no, Él hace lo mejor para nosotros. Y ¿sabe algo, hermanos? Yo me recordaba en esto, a veces en esos momentos cuando yo he pensado que Dios no está conmigo y Dios me remonta a mis principios. Y yo ya lo he dicho, ¿verdad? Cuando yo estaba planchando, escuché la voz de Dios audible que me dijo, ten paciencia, porque yo quería ser predicador cuando tenía 3 meses. Y estaba planchando un pantalón y Dios, yo sentí claro que el cielo se abrió y escuché una voz potente que me dijo, ten paciencia, y la voz me tiró al suelo. Yo me acuerdo de eso. Y entonces digo, Dios, tú eres real. Me acuerdo cuando Dios me bautizó en lengua. Digo, Dios, tú eres real. Por eso le digo, son mis experiencias, pero tú tienes las propias tuyas, que en los momentos difíciles tú sabes que Dios existe y Dios es real. Amén. Amén. Dios es real. Así es. Dios nos ha llamado a una vida que vivamos para Él en santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Pero tenemos que tener una relación con el Señor. Y yo quiero que nosotros entendamos algo, que muchas veces nosotros somos eufóricos, ¿verdad? Yo tengo a Cristo, Dios es mi vida, y estamos en el púlpito y comenzamos a alabar, a adorar a Dios con potencia, ¿verdad? Y queremos que todos sientan lo que yo estoy sintiendo. Así somos a veces, los que estamos dirigiendo aquí, o los cristianos que predican, y somos tan eufóricos, pero en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, agachamos nuestra cabeza y ya no somos tan explosivos, porque nos olvidamos que Dios es real. Nos olvidamos que Dios es un Dios fuerte, un Dios poderoso. Nos olvidamos que tenemos un Dios capaz de levantarnos de la inmundicia, de levantarnos de los momentos más duros, de nuestras caídas. Porque no vamos a decir que no hemos caído. Yo soy el primero que he caído y Dios me ha levantado. Yo soy el primero en decir que yo me he alejado de Dios, he dejado de buscar, he dejado de orar, pero Dios en su misericordia me ha vuelto a levantar. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado esos momentos. Cada uno de nosotros nos hemos enfriado en nuestros tiempos pasados. Y si lo estás pasando ahora, levántate en el nombre de Jesús. Amén. Pero hay momentos en que pasamos por el desierto. Y a veces no es que Dios nos lleva al desierto como el Espíritu Santo llevó a Jesús. A veces nosotros nos metemos en el desierto y le echamos la culpa a Dios. Estoy pasando, Señor, situaciones difíciles, Señor. Tengo deudas, Padre. Pero la deuda te la metiste tú, ¿verdad? ¿Por qué? Por tu vanidad, por tu mala cabeza, porque no has sabido pensar. Y como el banco te ofrece 10,000, 20,000, cógelo, ya me pagará. Y enseguida nosotros, ay, me están prestando dinero, venga, me lo guardo. Y después no tenemos ni cómo pagar. Los intereses nos comen. Las tarjetas de crédito se inflan de los intereses. Y a veces ese dinero, hermano, lo hemos gastado en tonterías. Conozco a muchas personas así, que ganan, 1.500 euros y se endeudan con cosas tan caras que lo que ganan ya ni les sobra en el sueldo. Les sobra a la final 20 euros. Y esto es, o ya están endeudados para el próximo mes. Así vivimos muchas personas. Pero en esta noche, hermanos, Dios nos quiere hacer libres de toda nuestra manera de vivir. Porque Dios nos ha llamado, como dije el otro día, nadie es cortito. Nadie tiene una mente, es que yo soy tonto. Nadie es tonto. Tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos la sabiduría de Dios. No es que la tuvo Salomón, tú también la tienes. Pero ¿dónde están las respuestas? ¿Dónde está la dirección? En su palabra. Pero si no la lees, ¿cómo vas a llevar una guía en tu vida espiritual? ¿Quieres hacer bien las cosas? Comienza a leer esta palabra. Amén. Y esta palabra te llevará por el camino correcto cuando tú la escudriñes. Todos muchas veces, hermanos, vivimos momentos difíciles. Mire lo que nos dice. Usted se acuerda, siempre hablamos nosotros de Tomás, ¿verdad? Tomás el incrédulo.
Y hablamos de Tomás, que Tomás y Jesús le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nos enfocamos que Tomás era incrédulo. Y a veces molestamos al hermano, eres como Tomás, ¿verdad? Eres incrédulo. Pero hubo otra persona también que le falló en un momento tan difícil. Y esa persona era una persona grandemente usada por Dios. Le preparó el camino a Jesús, al mismo Jesús. Y dijo, y lo reconoció y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluso dice la Biblia que él vio cuando el Espíritu Santo descendió como paloma. Vamos a leerlo, amén. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, vamos a leer. En el verso 23 dice así. Dijo Juan, ¿verdad? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mire, algo que ya estaba profetizado. Y a los que habían sido enviados eran de los fariseos. Verso 25 dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El verso 29 nos dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma, permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Amén. Note usted a Juan, un profeta llamado desde el Viejo Testamento, un hombre de Dios íntegro, ¿verdad? Cuanto nosotros muchas veces somos cristianos, ¿verdad? Imagínenselo usted a Juan también, como un siervo de Dios íntegro. Además era un hombre que clamaba en el desierto, en otras palabras, predicaba en el desierto. Un hombre que tenía una relación con Dios, un hombre que escuchaba la voz de Dios, porque Dios le dijo, si cuando tú veas al Espíritu Santo descender, ese es el hombre que viene a dar salvación a este mundo. ¿Y sabe algo? Y él lo conocía, porque Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Juan le vio, Juan le reconoció, eran familia, eran primos. Y ellos, desde el vientre de su madre, ya habían tenido como un acercamiento por el Espíritu Santo. En otras palabras, ellos tenían una relación como persona, como familia. Se conocían, Juan sabía quién era. Dice, ya está en medio de vosotros. Y sabe algo, hermanos, que Juan el Bautista era un hombre que predicaba duramente. Él no se andaba con rodeo. Al adúltero le decía adúltero. Al borracho, alcohólico le decía lo mismo. Acuérdese lo que le dijo a Felipe, ¿verdad? Al hermano de Herodes. ¿Se acuerdan, verdad? Es que me quedan viendo como como que estoy hablando, me quedan viendo raro, ¿sabes? Pero bueno. Y él le dice el pecado que había cometido. Y por causa de esto, a él lo cogen y lo meten en prisión. Lo meten en, vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 11, si no me equivoco.
Mire lo que dice el verso 2. Al oír Juan, dice, en la cárcel, los hechos de Cristo le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. A este vamos a leer un momento, amén. Yo quiero que ustedes noten una cosa que es muy importante, que a veces nos pasa en nuestras vidas. Cuando Juan anuncia la venida de Cristo, que este es el hombre que quita el pecado del mundo, Juan estaba en el río, Juan tenía un llamado, Juan escuchaba la voz de Dios, tenía una relación con Dios, tenía una muy buena comunión con Dios. Sin embargo, por él anunciar y declarar el pecado, dice que lo meten a la cárcel. Y cuando él lo meten en la cárcel, le entra su primer problema de dudas. ¿Sabe que cuando nosotros pasamos por dificultades en nuestras vidas es cuando nos entran los problemas, a veces que no queremos creer en Dios, o a veces cuando estamos pasando enfermedades, pensamos que Dios no está con nosotros a pesar de nuestras enfermedades? Señor, tú sabes cómo estoy. Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Cuántas veces le decimos a Dios eso, verdad? Quizás usted dice, es que yo nunca me he enfermado, ya te llegará. Es que nos tiene que llegar algo siempre. Este cuerpo se va desgastando. Este cuerpo tiene que sufrir ciertas cosas. Bueno, ojalá a alguno no le pase, ¿no? Pero siempre el cuerpo va a tener algún problema. Pero quiero decirle una cosa, que los problemas siempre vienen en las dificultades. Muchas veces, cuando nosotros tenemos una mala finanza en nuestras vidas, es en el momento donde nos metemos en problemas, en el momento que estamos en el desierto, comenzamos a pensar que Dios no está con nosotros. Juan, mientras él anunciaba la salvación, él hablaba con libertad, pero en el momento de la cárcel le entró la duda. Y note usted algo curioso. Jesús sabía que Juan estaba en prisión y nunca le visitó. Es lo que dice la Biblia. Yo no veo ningún registro que diga que Juan lo visitó Jesús en la cárcel. No dice en ningún momento, y eran familia. No lo dice. Y no se quejaba. Y Jesús tampoco nunca dijo, voy a visitar a Juan. Nunca, la Biblia no narra nada de eso. Yo me baso a lo que está aquí escrito. Pero solamente bastó una palabra de Jesús para levantar los ánimos de Juan. Muchas veces nosotros pasamos por momentos difíciles, hermanos, o no sabemos qué hacer, pero basta una palabra de Jesús para que nos levante la fuerza y el ánimo. Amén. A veces una alabanza, a veces una palabra, ni siquiera de un cristiano, de una persona del mundo. A veces tú escuchas, tú sabes cuando Dios te habla a través de alguien, porque tú estás decaído y Dios te levanta. Dios te da nuevas fuerzas y Dios te dice, levántate. Muchas veces nos enfocamos en Tomás, ¿verdad? Que Tomás dudaba. Juan también dudó, hermanos. Y quiero decirte una cosa, la duda es pecado. El Señor dice que sí, pero el problema de la duda es que tú lo hagas vivir en tu vida, porque puede venirte un pensamiento y tú lo puedes rechazar en el nombre de Jesús. Porque eso va a venir, porque Satanás va a trabajar o quiere trabajar contigo en la duda, en hacerte creer que Dios no está contigo. Te van a venir dudas, te van a venir pensamientos, pero la fortaleza viene de Dios. Señor, a pesar de que viene la duda, Señor, tu palabra me dice, a pesar que viene la duda, Señor, yo me acuerdo lo que tú hiciste conmigo. A pesar que viene la duda, Señor, tú hiciste un milagro en mí. Y entonces tu fe automáticamente se va a levantar por los acontecimientos que tú tuviste con el Señor en el pasado. Hermano, Dios no nos va a condenar porque nosotros tengamos un pensamiento de duda. No lo condenó Juan.
No lo condenó a Tomás. Más bien le dijo a Tomás, no dudes. Bienaventurado, eres bendecido. Cuando en medio de la duda tú vas a creer, porque siempre van a venir pensamientos de duda. Y Juan dudó, pero una palabra de Jesús le levantó el ánimo. Mire lo que el Señor le dijo. Respondiendo Jesús le dijo, vamos a leer ahí. Esa es verdad, hermano. Le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que veis. Verso 5. Los ciegos ven, está hablando de milagros. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres ha anunciado el evangelio. Qué palabra más poderosa. Verso 6, hermano. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Sabe una cosa, hermanos? Mire, las cosas espirituales en nuestras vidas son las que nos van a levantar en los momentos difíciles. Pero si tú no tienes experiencia con Dios, si tú no buscas a Dios y mantienes una relación con Él, en los momentos difíciles no te vas a acordar de nada. Y ahí es cuando la gente se aparta del Señor. Es que yo no encontré nada en esta iglesia. ¿Cuántas personas han venido aquí y dicen, es que en esa iglesia no hay nada? ¿Usted viene por lo que hay en la iglesia o por lo que hay en usted? Usted es el que tiene que dar. Usted es el que tiene que buscar. Usted es la persona que Dios le ha puesto en este lugar para que usted ore, para que usted se levante, para que usted sea un pilar de oración en esta iglesia y esta iglesia comience a levantarse. Amén. Pero muchas veces nosotros queremos solamente venir a recibir. Es que yo no veo aquí el mover del Espíritu Santo. Si lo vas a ver al mover del Espíritu Santo, te equivocas. El mover del Espíritu Santo está en tu vida. Amén. Tú eres el que tiene que sacar lo que hay dentro de ti para comenzar a contagiar a los hermanos de que tu fuego espiritual también abraza a los otros hermanos. Yo, hermanos, cuando vienen cristianos de otras iglesias, lo primero que le pregunto es, ¿a cuántas iglesias has ido? Y si me dice a 10, ya tenemos un problema. ¿Sabe? Mi primer pastor me dijo estas palabras a mí. Yo no las entendía en el tiempo que me lo dijo, pero ahora lo entiendo. Prefiero personas que nunca han conocido a Dios y se conviertan a que vengan cristianos de otra iglesia a meterse dentro de la iglesia. Porque vienen con sus costumbres raras, no se quieren someter, quieren imponer su pensamiento, su actitud, no vienen con humildad. Ellos quieren salir a flor, ellos quieren poner su ley dentro de la iglesia y se equivocan. Porque cuando nosotros vamos a una iglesia vamos a servir. Nosotros somos servidores del Señor y estamos a disposición de Él. Aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras. El pastor siempre trae, él cuenta que un tiempo vinieron unas personas aquí y le dijeron, yo tengo un grupo de personas y si tú me pones en alabanza y me nombras con pastor de la iglesia, yo te traigo mucha gente y me quedo en esta iglesia. 20. Oh, 20, tentador, 20 personas más, ¿verdad? Son personas que buscan puestos, hermanos. ¿Cuántas personas han venido aquí a buscar puestos? Muchas. Y sabe algo, hermanos, esta mañana escuchaba a una mujer predicadora, pastora, y dice ella que estuvo en una iglesia predicando. Dice, nunca en mi vida había predicado en una iglesia, en un lugar tan incómodo donde me invitaron, decía ella. Dice, pero como no es la iglesia donde yo estoy pastoreando, yo no puedo poner orden en esa iglesia. Solo me dediqué a predicar la palabra de Dios.
Pero hasta dónde ha llegado la iglesia cristiana, decía ella, hasta dónde ha llegado, que en medio del culto uno estaba con un espejo pintándose los labios, el otro mandando mensajes de WhatsApp, otra con la barriga así comiendo patata mientras escuchaba el mensaje. Dice, nunca en mi vida he visto una iglesia tan irreverente como esa. Hermano, hay iglesias así. Hay iglesias, hermanos, que no hay reverencia del Señor. Cuando yo era católico, bueno, o no era católico, sino que mi padre me llevaba a la iglesia católica, y él me llevaba, me acuerdo, él me decía, apenas estaba en una puerta, ¡shh! Y yo entraba. Como los patitos. Y usted va a la iglesia católica, ¿verdad? Pero tampoco tiene que ser así. Nosotros tenemos a Cristo y somos alegres. Amén. Pero en el momento donde se está haciendo el servicio, hay que tener reverencia de parte del Señor. Amén. Hay momentos, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en nosotros. Y si nosotros tenemos al Espíritu de Dios, tenemos alegría, gozo en nuestros corazones. Y nos vamos a reír como la hermana Fanny, ¿verdad? A todo pulmón nos vamos a reír. Tiene gozo la hermana, ¿verdad? Nos vamos a reír. Pero hay momentos que hay que ser reverentes delante del Señor. Hay momentos que hay que prestar oído cuando un siervo está hablando y escuchar. Porque no solamente hay que escuchar y olvidarse, hay que escuchar y guardarlo y ponerlo en obra, en práctica delante del Señor. Amén. Como yo le dije, hermano, Jesús no visitó a Juan, no lo dice la Biblia. Muchas veces, hermanos, los problemas de la vida, los afanes, en Marcos capítulo 4, verso 19, hermana Liliana, por favor. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren lo que dice, que los afanes de este siglo, y está hablando en presente, y fue escrito hace mucho tiempo, ¿verdad? En presente, siempre en presente, al final nosotros nos morimos y esto sigue esa palabra, en presente. Dice que los afanes de este siglo, dice, y el engaño de las riquezas. ¿Cuántos nosotros muchas veces nos engañamos, verdad? Queremos tener dinero y trabajamos por guardar, por tener. Dice que es engaño. Las riquezas son engaño. Si te posesiona tu corazón, dice, mire, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. En otras palabras, la palabra de Dios se tapa, se pierde, y tú te alejas de Dios por los afanes y no te hacen ver lo que Dios tiene preparado para ti. Tenemos que tener cuidado, hermanos, en nuestras vidas. Cuando usted tiene una base, como yo le hablé al principio, una base espiritual, donde usted dice, bueno, es que yo conocí a Dios en la oración, yo conocí a Dios en la palabra, yo conocí a Dios en la administración, yo conocí a Dios en la alabanza, usted sabrá cómo conoció a Dios, porque Dios trata con nosotros de diferentes maneras. Tú tienes tus experiencias, yo tengo las mías. Dios hace maravillas en cada uno de nosotros. Amén. Y yo sé que tú tienes tu experiencia, y es eso lo que te mantiene firme en el Señor. Pero no hemos quedado en las experiencias pasadas. No hemos quedado hace 20 años, hermano, yo era líder de una iglesia y ahí te quedaste. Hace 20 años, hermano, yo predicaba. Hace 20 años, hermano, yo era profetisa de la iglesia. Hace 20 años, hermano, yo hablaba en lengua. Ahora ya lo que chismeo nada más, hermano. Y ¿saben una cosa, hermanos? Hablamos del pasado, pero el Señor dice, nuevas son cada mañana. Cada mañana hay una bendición para ti si lees esta palabra. Yo me gozo, hermano,
y oremos por nuestra hermana Fanny. Toda la mañana tiene el deseo de poner un texto bíblico en los WhatsApp de la iglesia. Y usted dice, bueno, que la hermana es vaga. Yo ahí no entro. La hermana tiene ese deseo de hacerlo. Y comparte algo para el Señor, para la iglesia. Y usted dice, bueno, es que a la final ella copia y pega. No, yo creo que ella comparte lo que a ella le llega. No, yo no he hablado con ella con eso, pero yo me imagino que uno comparte lo que uno le ha llegado. Porque usted no va a poner algo que ni siquiera ha escuchado, ¿verdad? Al final pone algo indebido y el pastor está después que le jala la oreja por lo que ha puesto. Usted tiene que poner lo que usted cree que ha sido de bendición para su vida, encuadrado en la palabra del Señor. Los afanes, hermanos, nos pueden alejar de Dios, nos pueden hacer dudar de que Dios existe. Y dice que nos engañan, las riquezas muchas veces, los afanes de trabajar, nos engañan y nos hace como una vitrina para no ver lo que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Como una muralla para no ver las grandezas de Dios. Y eso hay que derribarlo en el nombre de Jesús. Las pruebas, Santiago 1:12 lo dice, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago 1:12, hermano? Mire. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Primero dice que somos bendecidos, el varón, y cuando habla de varón habla de hombre o de mujer, ¿verdad? No solamente está hablando del varón. Dice que soporta la tentación. En otras palabras, usted va a ser tentado de muchas maneras, va a tener tentaciones de muchas formas. Todos vamos a ser tentados. Dice, y eres bienaventurado si la soportas. Solamente si la soporta, eres bendecido de parte de Dios. Si no la soporta, no hay bendición. Amén. Porque cuando hayas resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirás un premio de parte del Señor. Que Dios ha prometido, dice, a los que le aman. Yo creo que todos amamos al Señor, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Dios, hermanos, nos manda a nosotros a soportar las pruebas. Si lo pasó Juan el Bautista en la cárcel, se le vino un pensamiento y no se quedó con ese pensamiento, sino que dijo, voy a comprobar, mandó a sus discípulos y Jesús le dijo, ¿verdad? Dile a Juan. Y ni siquiera Jesús se enfadó. Qué incrédulo que es Juan en la cárcel. Hombre de poca fe, no le dijo eso. Le habló con amor a sus discípulos. Díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan. Y le mandó a decir todo lo que él estaba haciendo. Hermanos, Dios a nosotros nos ama con amor eterno. Amén. Y Él nunca te va a reprochar tu debilidad. Lo que Él quiere es que siempre tú te levantes en su nombre. Así que si hoy tú has caído, si hoy tú has descendido espiritualmente, este es el momento para que te levantes. Amén. Este es el momento para que digas, hasta aquí llegué, hoy retomo, Señor, en buscarte y seguir adelante. Amén. Nadie te puede acusar, nadie te puede levantar la mano, oye tú, pecadora, nadie te va a decir eso, porque el único que acusa es Satanás. Dios siempre te va a decir, como la mujer que estaba en adulterio, hija mía, vete y no peques más. Dios siempre te va a extender la mano. Dios nos ama. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, gracias porque tu amor es eterno. Padre, en esta noche estamos aquí y reconocemos, Señor, que te fallamos. Reconocemos, Señor, que te ofendemos. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Levanta nuestras vidas. Levanta nuestra actitud. Levanta nuestra manera de pensar, Señor. Queremos agradarte. Queremos servirte. Queremos vivir para ti, Señor. Perdónanos por todos nuestros errores. Perdónanos porque te fallamos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos irreverentes. Pero en esta noche, Señor, te pido que tú bendigas a tu pueblo. Que bendigas a este remanente fiel, Señor, y que levantes sus vidas de una manera poderosa. Levanta, Señor, esos dones que tú has derramado sobre esta iglesia.
Levanta a mis hermanos, ponle ánimo, deseo de servir y de agradarte, Señor. Señor, el trabajo no es de uno, no es de dos, es de toda la congregación. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermano. Que el Señor le bendiga. Amén.